Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA. Continuando con este nuevo canal de comunicación con nuestros colegas, tratando de acercarles la información y los datos más trascendentes en cardiología al máximo nivel, con máxima actualidad. Cuando digo máximo nivel es porque acá en el ICVA nos damos el lujo de poder compartir esto con expositores y con colaboradores de máximo nivel. Y en esta oportunidad vamos a hablar de insuficiencia cardíaca avanzada y tengo el lujo de compartir este episodio con Lucrecia Burgos. Lucrecia es médica cardióloga, es especialista en cardiología, es médica del servicio de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y trasplante cardíaco del ICVA, es jefa de hospital de día de insuficiencia cardíaca, es la jefa de investigación interna, es editora de la revista Interamericana de Cardiología y es editora de la revista Argentina de Cardiología. Lucrecia tiene un desarrollo desde el punto de vista académico impresionante y ya a esta altura tiene más de 60 artículos publicados en revistas indexadas de alto impacto a nivel internacional. Ha sido ganadora de múltiples becas y premios a nivel nacional e internacional. Y de una cosa que ella se siente muy, muy orgullosa y nosotros súper orgullosos, es líder emergente en Argentina de la World Heart Federation. Así que es fantástico poder compartir con ella la diaria. Eso es un gusto personal de poder compartir el trabajo diario, pero también poder abrir y que todos podamos compartir un ratito de ella. Así que en este tema tan importante como es insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Cómo anda, Lucrecia? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Alberto? Gracias por esta nueva invitación a este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito más complejo, ¿puede ser? Tremendo, sí. Este tema, la otra vez hablábamos del empeoramiento en el otro episodio, por alguno se acuerda. Tuvimos muchísima repercusión con ese episodio. Y ahora, como un pasito más, ¿no? Ya resolvimos el empeoramiento, pero a veces el empeoramiento no es suficiente. Y bueno, es un proceso que sigue, no es la realidad, ¿no? Así que contanos, ¿cómo definimos insuficiencia cardíaca avanzada? Bien, creo que es uno de los grandes desafíos es definirla e identificarla, esta enfermedad. Más que una enfermedad, creo que es también una etapa de la insuficiencia cardíaca. No todos los pacientes llegan a este estadio. Podríamos decir que es el estadio D de la clasificación americana, podríamos decir que es un estadio avanzado. ¿Y cómo la definimos? Si tenemos que tener en cuenta algún posicionamiento de una sociedad, a mí personalmente me gusta el europeo porque es pragmático, es simple, es fácil de recordar, en la cual es un paciente que como denominador común tienen que tener síntomas avanzados, se encuentran en clase funcional 3 o 4, están muy limitados funcionalmente, puede estar constatado por test de ejercicio cardiopulmonar, por test de la caminata de 6 minutos, tienen alguna alteración estructural, ya sea una disfunción sistólica muy severa, o una enfermedad, ya sea miocárdica como infiltrativa o hipertrófica, estructural, que justifique este nivel de síntomas avanzados. Esto se asocia a intolerancia a la medicación modificadora del pronóstico. Característicamente son esos pacientes que le tenés que retirar la medicación porque no la toleran, por hipotensión o por empeoramiento de la función renal. Tienen múltiples eventos a repetición de insuficiencia cardíaca, se congestionan a pesar de una dosis adecuada de diuréticos, péptidos persistentemente altos, múltiples internaciones, requerimiento de inotrópicos, con lo cual eso es un poco el perfil del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Lucre, y si bien ahora lo que es la semiología por la tecnología se va suplantando, pero siempre te escucho hablar en insuficiencia cardíaca y todo el empeoramiento y como hablabas antes y lo avanzado en función de los síntomas, ¿no? No tanto con los parámetros técnicos, sino que parecería que la clínica en este caso sigue siendo el marcador, ¿no? Acá en la insuficiencia cardíaca avanzada es una entidad muy clínica, en la cual los biomarcadores ayudan, pero claramente vas a ver un paciente con congestión persistente,
clínica y además con síntomas persistentes. Así que la insuficiencia cardíaca es casi una definición clínica acompañada de otros parámetros, una alteración cardíaca estructural o funcional que justifique que el paciente está mal, y esto se acompaña claramente con elevación de biomarcadores, NT-proBNP o CA125. Fantástico. Y desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo es para vos la situación de este cuadro clínico que me contabas? Bien, sabes que hay muy pocos estudios que digan, bueno, de estas pacientes con esta enfermedad, ¿cuántos evolucionan a? La verdad que hay muy poca evidencia. Uno de los estudios que más me gustan es de un condado de Estados Unidos, de Olmsted, donde han evaluado durante 10 años todos los pacientes que les diagnostican insuficiencia cardíaca de novo. Eran como 6.000 pacientes y los han seguido por solamente 4 años. Digo solo porque para la insuficiencia cardíaca 4 años es poco. Capaz para el infarto, para el riesgo de eventos sea adecuado, pero la insuficiencia cardíaca es poco tiempo. Y a esos 4 años aproximadamente el 15% evolucionó a una forma avanzada, con lo cual es frecuente. ¿Y podemos identificar predictores de eso? Bueno, antes se hablaba de la fracción de eyección y en ese trabajo demostraron que es indistinto. Era 14%, 16%. Es decir, es independiente de la fracción de eyección la evolución en las formas avanzadas. Recordar que hay insuficiencias cardíacas con FEI preservada, como enfermedades infiltrativas, hipertróficas, valvulares, que también pueden evolucionar a formas avanzadas. Así que no es solamente, y esos son los que están más subdiagnosticados, son aquellos que no se reconocen con formas avanzadas. Generalmente el dilatado con 12 de fracción de eyección creo que no hay ninguna forma, pero el que tiene 60 de fracción de eyección son generalmente los que no diagnosticamos. Yo siempre me he quedado con el concepto que, de hecho, de ver en rehabilitación pacientes que pueden jugar al vóley con 16% de fracción de eyección y otro que con 35 no pueden caminar 2 cuadras, en cuanto al rol de lo que es la función del ventrículo derecho y el acondicionamiento periférico. Y en esto tiene que ver, ¿no? Es clave para poder entrar en este grupo o no entrar en este grupo. Tal cual, hay ciertas patologías que su evolución es más lenta y más insidiosa y hay algunas que son un poco peligrosas. Si uno únicamente se basa en que el paciente esté en clase funcional 4 para decir tiene insuficiencia cardíaca, tengo que derivarlo para ver qué más se puede hacer o tengo que derivarlo para trasplante, estamos sonados. Porque la clase funcional, como sabrás, es muy variable. Hay pacientes que tienen muy buen acondicionamiento físico, el que manda esa rehabilitación y tolera muy bien los síntomas. Y hay pacientes que por su deterioro funcional o por la edad tienen una clase funcional que es hasta más difícil de determinar. Con lo cual, nosotros nos apoyamos de varios métodos para determinar el riesgo. Nosotros utilizamos mucho el test de ejercicio cardiopulmonar, que tiene parámetros que nos permiten determinar cuál es el riesgo que tiene tu paciente que va a rehabilitación de experimentar un evento. Lo hemos validado en nuestra población también. Hay score de riesgos que en Argentina se utilizan muy poco y creo que cada vez se van a utilizar menos porque son complejos, son antiguos, pero creo que tenemos que apoyarnos en la insuficiencia cardíaca de métodos multiparamétricos. Definición clínica, pero apoyado de biomarcadores, de test de ejercicio cardiopulmonar, sobre todo para evitar que los pacientes se nos pasen, entre comillas. Qué interesante. En este episodio que estamos hablando y en el anterior hablábamos mucho de calidad de vida y el tratamiento de los síntomas y hablábamos de herramientas, ¿no? Y esto ya es una situación un poco más avanzada y has desarrollado un espacio, ¿no?, para el abordaje de estos pacientes, para el tratamiento y el cuidado. Tal cual, estos pacientes son complejos, donde necesariamente requerirán un grupo multidisciplinario y un espacio de atención diferente más allá de lo que uno puede otorgar en un consultorio tradicional. Te vas a quedar corto, ¿sí? Porque necesitan una atención más intensiva, necesitan que lo evalúen múltiples especialistas por la complejidad de su enfermedad. Hay pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que los identificamos precozmente, que es el gran desafío que tenemos, que tienen edad y ausencia de comorbilidades, que podemos considerar que son candidatos a trasplante cardíaco. No quiero andar en este tema que me parece súper candente para hablar en otro podcast, pero hay pacientes que son candidatos a trasplante cardíaco. Lo que sucede en el mundo real, Alberto, es que estos pacientes son derivados tardíamente, con lo cual muchos de estos pacientes ya presentan contraindicaciones para el trasplante cardíaco o ya por edad no se pueden trasplantar, o presentan comorbilidades que van a ser competitivas a la evolución del trasplante cardíaco, o
van a tener un trasplante cardíaco de alto riesgo. Por ejemplo, el paciente que ya tiene daño de órgano blanco, hipertensión pulmonar, caquexia cardíaca, y la realidad es que es una forma en la cual nos llegan muchas veces los pacientes en la derivación. No tenemos data nuestra del porcentaje de cómo los pacientes son derivados, pero hay una data multicéntrica americana que es muy parecida a la data del mundo real en la Argentina, en la cual el 40% de los pacientes derivados ya se encontraban muy enfermos para ser trasplantados. Así que acá la clave es identificarlos precozmente. Fantástico eso. Y una vez que ya, cuando hablamos del espacio, como te decía antes, y ahí me gustaría ahondar, es en un espacio que has desarrollado, que vos lo llamás con término de IC Lounge, que es un espacio justamente para poder tratar a estos pacientes y evitarles ya la admisión concreta dentro del hospital. Tal cual, este espacio, en parte me gusta decirle espacio porque inicialmente era un concepto. Hospital de día. Es interesante eso, es un concepto. Es un concepto. Porque tampoco necesita una cosa física determinada. Tal cual, es el state of mind del hospital de día, es tener una organización en un centro en la cual permitas un abordaje multidisciplinario de una atención a un paciente con insuficiencia cardíaca para evitar la hospitalización. Ese sería como el título. Lo arrancamos a hacer hace muchos años, pero recién hace 1 año y medio aproximadamente tenemos un espacio específicamente diseñado, teniendo en cuenta el volumen que teníamos y la necesidad de tener un espacio ya con 8 camas y sillones, implicó la necesidad de un espacio físico. Tenemos habitaciones y sillones, básicamente porque las 3 atenciones que suelen requerir estos pacientes se pueden dividir en 3. Vamos de la más simple a la más compleja. Una es la infusión de hierro. El hierro endovenoso en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o levemente reducida con ferropenia, la infusión de hierro reduce el riesgo de rehospitalizaciones. Así que los pacientes vienen, hacemos una infusión de hierro por la vena en un sillón y aproximadamente a la hora se van. Así que eso es algo de lo más simple que tenemos. Posteriormente lo que hacemos, que hemos hablado ya un poquito en el podcast de empeoramiento, es la infusión de diuréticos. Tenemos un protocolo, un algoritmo de aplicación de diuréticos endovenosos basados en la evidencia que en pacientes que presentan empeoramiento muy seleccionados, que podemos evitar la internación, acceden al hospital de día. Y no es simplemente darle diuréticos, porque si no sería una clínica de furosemida. Lo que hacemos es una evaluación por enfermería, una evaluación por nosotros, tratamos la congestión y actuamos en qué podemos optimizar para prevenir o evitar que esto vuelva a ocurrir, con lo cual optimizamos tratamiento y le damos también una devolución al médico tratante. Por ejemplo, Alberto, vos has derivado a muchos pacientes al IC Lounge, me contactás, tengo un paciente para derivar, lo recibimos al día siguiente o el mismo día incluso, y al finalizar te damos una devolución y el paciente lo volvemos a citar al hospital de día o a tu consultorio. Así que el paciente tiene una continuidad. Eso es algo que hemos aumentado en complejidad, es decir, ya hay pacientes con tal autocuidado que ellos mismos se contactan por la plataforma de telemonitoreo o por nuestros contactos que tienen síntomas y ya los citamos en el hospital de día. Así que... Y han avanzado también con tratamiento con algún tratamiento inotrópico, ¿no? Levosimendan o alguna cosa. Excelente. Y este es el tercero en complejidad, que es la infusión intermitente de levosimendan. Hemos aprendido mucho de nuestros colegas españoles. Todo esto hemos contactado con equipos de alto nivel y con alto volumen que hacen esto hace años y nos han enseñado de mano directa de cómo podemos establecer la mejor medicina, y la infusión intermitente lo hacemos muy parecido al ensayo Lionheart, que fue un ensayo clínico que evaluó la infusión intermitente cada 2 semanas de levosimendan en mantenimiento sin carga para disminuir hospitalizaciones. Y no solamente disminuye el NT-proBNP, mejora la calidad de vida, que es algo que mencionaste que es muy importante en este grupo de pacientes, y las rehospitalizaciones. Porque cuando nos encontramos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca, sabemos que solamente hay 2 intervenciones que van a disminuir su mortalidad. Uno es el trasplante cardíaco y otros son dispositivos de asistencia de larga duración, como el HeartMate, que todavía esa tecnología no está disponible en nuestro país. Con lo cual, si no podemos ofrecer esas alternativas, nosotros tenemos que ofrecer otras cosas, como por ejemplo, evitar que se internen, que tengan la mayor funcionalidad a lo largo del tiempo y la mejor calidad de vida. Y esto lo hacemos con un espacio que sea adaptado al paciente. El paciente viene con su ropa, con su libro, con su computadora, conoce a todo el servicio, tienen un lugar para comer algo, están durante un tiempo determinado, ya saben todo lo que va a ocurrir y saben a qué hora lo van a buscar los familiares o se va ellos mismos. Así que es una forma de atención muy individualizada al paciente, les encanta. Ahora no se quiere internar ninguno, pero obviamente que hay un porcentaje de pacientes que va a requerir una internación, ya sea porque tiene una congestión severa o que no ha funcionado el hospital de día. Del universo de pacientes con insuficiencia cardíaca que
ustedes manejan, ¿qué porcentaje de pacientes requieren, es una estimación, ¿no?, pero requieren utilizar este espacio? Es una pregunta bastante compleja. ¿No? Si vamos a los números, 1 de cada 5 al año y medio. Ese es el número, es decir, es más o menos el número a nivel... 1 cada 5 con diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada o insuficiencia cardíaca general. Insuficiencia cardíaca que tiene un empeoramiento, ¿sí? Ese es el número como... Pero eso me dijiste muy difícil, pero me tiraste un dato tremendo que es 1 vez al año y medio del diagnóstico. Esto es un registro del registro Pinnacle que es data previa. Ahora tenemos un desafío que esto va a ser cada vez peor. Algo que no ha podido controlar eficientemente la medicina contemporánea es el control de los factores de riesgo cardiovasculares. Ahora se publicó los resultados del registro Prevent, que son tan parecidos al Framingham viejo. El riesgo de tener insuficiencia cardíaca en la población es del 25%. Y lo peor es que el 70% de los factores son controlables. Y la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en un futuro está en crecimiento por el aumento de la expectativa de vida poblacional. Los factores de riesgo cardiovasculares, al menos en Estados Unidos, cada vez se controlan más deficientemente. Así que este número, me imagino que si este podcast lo volvemos a hacer en un par de años, este número va a ser aún mayor. Y la realidad es que en el Easy Lunch nosotros inicialmente queríamos ver cómo vamos a atender a los pacientes. Los pacientes vienen, es decir, los pacientes tienen una necesidad que es el empeoramiento y la forma que tenemos de contenerla es con un espacio accesible y que pueda responder antes de una internación. Sí, porque es interesante porque el otro día lo escuchábamos a Fuster acá en el precongreso nuestro y bueno, él hacía mucho hincapié en que desde 2011 la mortalidad sigue subiendo y que tiene que ver con los hábitos, ¿no? Y que después todo termina en esta etapa tan difícil, que es la etapa de la insuficiencia cardíaca avanzada y tiene que ver que la gente o terminamos comiendo cosas que no está bien. Y de hecho, en la encuesta de factor de riesgo de Argentina, salvo tabaquismo, todo lo demás, sedentarismo, obesidad, diabetes, hipertensión, sigue a niveles con tasas chinas, digamos, como que la cosa no se resuelve. Así que bueno, genial el concepto y quería reforzar, ¿no? Una de las características que me planteás es que esto es una forma, ¿no?, de hacer medicina cardiovascular, un estilo en el cual no es específicamente, porque muchas personas por ahí vienen y ven el ambiente y dicen, como que es sencillo, pero tiene que ver con un estilo. Y cuando me refiero al estilo es la forma en que los médicos manejan esos pacientes y tiene la valentía también de tenerlos un rato y externarlos con seguridad también en un tiempo determinado. Y siempre uno que, bueno, siempre lo dejo un día más por las dudas. Y esto tiene que ver con una confianza en la información que venís realizando y que hace a esa forma, ¿no?, de hacer medicina, que lo hace, entiendo, distinto a otras organizaciones, ¿no? Sí, creo que a diferencia de otros hospitales de día o otras unidades, acá no usamos altos recursos, es más el recurso humano multidisciplinario y la organización basado en la evidencia. Organizamos 3-4 preceptorship al año donde tratamos de ayudar a que diferentes colegas de Argentina, de otros países, arranquen con unidad de insuficiencia cardíaca y lo fundamental es el recurso humano, la organización y la gestión. Acá no usamos nada de alta tecnología, como mucho utilizaremos biomarcadores, ecografía y sodio urinario, pero no usamos nada de alta complejidad. Es más formación, capacitación, protocolos y gestión. Genial. Toda una mirada moderna del trabajo del médico que antes tenía que ver con cuidar al paciente y vos estás planteando temas vinculados a la organización y la gestión que hacen que las organizaciones puedan seguir adelante en esta situación también de salud tan compleja. Así que, Lucrecia, muchísimas gracias y bueno, seguramente nos encontraremos en un nuevo encuentro. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.